Juan Carlos Colmenares Rodríguez y soy el director académico del diplomado en cadena de suministro que ofrece IESA y Uniquemia, además de ser uno de los profesores de un par de sus materias, mejora continua, todo lo que tiene que ver con excelencia operacional, tanto Lean como Six Sigma. Y además de eso, bueno, consultor por más de 20 años, socios de algunas empresas de consultoría como mentor metodológico y profesor también de IESA, además de Six Sigma Black Belt. ¿Qué venimos a conversar? Bueno, venimos a conversar sobre cómo la mejora continua aporta beneficios a las organizaciones que están basadas en su cadena de suministro. Y traemos un caso resumido por el tiempo que tenemos, de un proyecto que se ejecutó casualmente en la corte anterior, en la corte que culminó en el mes de julio, de uno de mis equipos de proyecto. Para que nos ubiquemos en qué vamos a ver en el webinar, vamos a ver el contexto de ArcCuisine, o sea, quiénes son. Vamos a ver el planteamiento del problema y algunos indicadores y expectativas sobre el desempeño de un proceso en particular de esta organización. Vamos a hacer una breve análisis de causalidad y vamos a mostrar los resultados del proyecto, pero también vamos a interactuar nosotros sobre cuáles pudieran haber sido o son las causas de este problema. Un tema muy clave, el registro de incidente como la clave para la medición y implementar mecanismos de mejora y por supuesto después trataré de dejarlo el mayor tiempo posible para preguntas y respuestas. Arcusin es una empresa, un fabricante venezolano con amplia experiencia en lo que es la elaboración de no solo cocinas, sino también dormitorios, elementos para los baños, e inclusive incursionó también en dormitorios para niños. Tienen una empresa, una planta de producción en donde pueden trabajar hasta 60 proyectos al mes. Arcusin también tiene dentro de su visión, no pretendo leerla, sino destacar, y como toda empresa, entregar, por supuesto, productos de calidad, productos que sean funcionales, productos que sean atractivos, en hacer las entregas de manera rápida y tener unos precios asequibles. Como toda propuesta de valor se declara en la misión, se declara específicamente y sobre estos dos puntos en particular es en donde la empresa dice, ojo, tengo esta propuesta, tengo una situación que no me está permitiendo desarrollar bajo mis expectativas toda mi propuesta de calidad y entrega rápida. Ellos tienen como política establecida cada vez que culminan un proyecto, hacer un estudio de satisfacción, aplicar una encuesta en donde recogen de sus clientes sus resultados, cómo los vieron, qué les pareció. Y justamente a través de esas encuestas es que detectan algunas desviaciones eh, que no están muy dentro de su buen sentido de trabajo, dentro de su orientación. Y vamos a mostrar rápidamente cuáles eran. Hay tres indicadores en donde ellos vieron un cambio bien importante. Primero, su meta. Su meta es que todos sus indicadores, absolutamente todos, estén por encima de 4.25. Y lo que observamos en estos tres indicadores que tenemos acá, tiempo de entrega a producto, entregas completas o en este caso incompletas y entrega e instalación, lo primero que vemos es que hay una diferencia importante sobre ese 4.25. Ahí tengo un error de un 27% que se me coló
no es un 27%, es un 2,7%. Y además comparan el desempeño de esos indicadores en dos periodos en particular, entre enero y septiembre del año 2019 y entre el periodo de octubre de 2019 hasta diciembre del 2020. Y dos indicadores, entregas incompletas y plazo de entrega e instalación, se vieron bien afectados. También tenemos que entender que en el contexto no solo de esta organización está el contexto natural el país en donde se desenvuelve, que es Venezuela, con ciertas restricciones a ciertos medios económicos para trabajar, como lo es gasolina, para movilizarse, escasez de proveedores, entre otras cosas. Pero más allá de esas situaciones que son reales, ciertas y valederas, yo tengo una promesa ante el cliente y esa promesa, si está dicha, si está explícita, es para cumplirla. Por cierto, los demás indicadores como precio, diseño, garantía, atención al cliente estaban por encima de los 4,25 esperados. Por cierto, 4,25 sobre 5, no lo indiqué. Pero como queremos ser rigurosos en lo que es el planteamiento del problema y en la identificación real de si realmente tenemos una situación clave, se les pidió durante el ejercicio del diplomado que consiguieran data sobre el por qué creían que tenían una situación que ameritara la ejecución de un proyecto de mejora y recogen información sobre que el 20% casi de los envíos que ejecutan de sus proyectos llegan al cliente o llegan a la tienda antes de llegar al cliente con golpes, con daños en los inmuebles, en el bien inmueble que trasladan o inclusive con productos faltantes para darles una referencia. En el periodo enero a septiembre del 2019 fueron de 83 proyectos que ejecutaron, 32 fueron objeto de estudio por estos defectos identificados. Y en la muestra de octubre de 2019 a diciembre 2020 fueron 29 proyectos que se estudiaron de 149 proyectos. Quiere decir que es un volumen importante. Estamos hablando de una cantidad importante de proyectos que generan una insatisfacción, pero además que generan otros elementos que acá no están reflejados, por supuesto, pero que tienen que ver con costo, porque al tener que reponer una sección de uno de esos proyectos, ya sea una cocina, ya sea un baño, sea un un bien mueble para una habitación de un niño. Eso incluye no solo el costo de reposición, sino el tiempo adicional que se tienen que tardar para reponerlo, más el costo adicional de traslado que tienen que hacer. Otros elementos que están un poco más tenues en este planteamiento, porque lo que se pretendió durante el diplomado es enfocarnos en la resolución de un problema en particular, está con respecto a la entrega. Los lapsos de entrega estuvieron dentro del periodo establecido. Ellos tienen 45 días hábiles desde la firma del proyecto y estaban entregando con 37,50 días hábiles. Y a pesar de que ese tiempo estaba así, existía un conjunto de clientes, casi un 29% de ellos, que sí se quejaba porque sus proyectos llegaban tarde y llegaban tarde relacionados al punto uno. Llegaban tarde porque los productos que se iban a instalar no estaban dentro de los componentes de calidad claros. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que la mercancía llega con golpes, ya sea una puerta, ya sea una sección de un gabinete, ya sea las manillas, cualquier elemento llegaba con algún golpe, pequeño, mediano o grande, y
eso implicaba un defecto, eso implica un problema importante. Además, también llegaba mercancía incompleta. A algunas ocasiones recuerdo referencias a que llegaban o faltantes de puertas o faltante de rieles que se necesitaban para colocar las gavetas y sin fin de eventos que se presentaban con respecto a la completitud del pedido. Esos dos problemas son claves durante este estudio. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, por supuesto que hacer un análisis de causalidad. Pero para poder hacer un análisis de causalidad y enfocarnos eh, concretamente en un espacio y en un proceso, nosotros dentro del planteamiento del problema tenemos que describir cuál es el proceso, o sea, desde dónde comienzo yo a observar cada una de estas incidencias. Si estamos hablando desde cara al cliente, estamos hablando desde la instalación, que es el último paso, que es cuando el cliente recibe el producto, previamente el despacho al cliente final, ya sea desde la tienda o directamente desde la fábrica, y los procesos previos, que es en una tienda, el recibir la mercancía o cargar el transporte desde el área de producción. Entonces, si uno revisa, estamos hablando desde la carga del transporte, una vez que el producto ha sido completamente elaborado hasta que se instala el proyecto. Eso es lo que yo quiero observar. En ese espacio de tiempo y de proceso yo estoy observando, y es durante ese proceso en donde se presume que se presentan las fallas, se presentan los golpes a cada uno de los productos. Por cierto, después les voy a mostrar algunas fotos que me facilitaron de dichos golpes. Entonces, rápidamente, vamos a mostrar un par de herramientas que se le sugirió al equipo para hacer esta actividad. Bueno, una de esas herramientas es el 5W2H. En esta herramienta es una herramienta de indagación. Si bien es cierto, su origen estuvo más en el fondo estratégico de las organizaciones, la aplicación o la derivación de su aplicación a la resolución de problemas también es factible. ¿Y por qué decimos que es la indagación? Porque nos permite hacer preguntas como ¿qué está pasando? Lo cual ya sabemos. Un producto en particular está llegando con un defecto, con un golpe, y queremos hacernos preguntas como ¿cuándo está ocurriendo esto? ¿Dónde está ocurriendo esto? ¿Quién está presente cuando ese evento ocurre? ¿Por qué está ocurriendo? Que quizás es la pregunta más firme que debemos hacer. Y las dos H, que es cómo podemos solucionarlo y cuánto nos costaría. Esta herramienta fue utilizada para indagar. Y la siguiente herramienta que se utilizó para indagar es la de 5 por qué. Pero entonces, ¿qué preguntas nos vamos a hacer? Y por cierto, ¿qué pregunta les voy a hacer a ustedes? Porque dentro de un momento vamos a interactuar un poco con Menti para recoger esta información. ¿Qué realmente ocurre? Bueno, vamos a trabajar, la mercancía llega golpeada de destino, ya sea a la tienda antes de su instalación al cliente o directamente a la sede del cliente, ya sea su casa o un apartamento. La mercancía llega golpeada. Eso es lo que está ocurriendo. Esa es la respuesta a del 5W al qué, al why. Pero entonces vamos a hacer respuesta sobre las otras preguntas. ¿Dónde está ocurriendo esta situación? Recordemos el proceso rápidamente. El proceso es la carga del transporte en la planta de producción y su traslado, la recepción de la mercancía en la tienda o en la casa del cliente, en el caso de que haya sido recibida en la tienda, el despacho al cliente final en un segundo ciclo de despacho y la instalación del proyecto. Entonces vamos a hacernos preguntas en dónde está ocurriendo, en cuándo se produce este problema, cuándo se produce que se golpee el producto. ¿Quién está presente cuando
la mercancía es golpeada. ¿Cuánto nos cuesta este problema? ¿Por qué ocurre? ¿Y por qué ocurre? Lo coloqué en amarillo porque ¿qué ocurre? El por qué no lo vamos a desglosar o a describir con un único por qué, sino vamos a aplicar la técnica de las 5 por qué. O sea, vamos a respondernos 5 veces o a tratar de respondernos 5 veces de por qué está ocurriendo. Esta es una técnica muy antigua, proviene de las herramientas de Lean Manufacturing y también nos ayuda a indagar. Entonces, con estas dos herramientas, ¿qué buscamos? Buscamos causales, buscamos la causa del problema. Entonces, para interactuar con ustedes, si ustedes tienen por casualidad su celular a la mano o el computador, les voy a pedir que ingresen a Menti. Menti es una página que yo utilizo para interactuar con las personas, para escuchar su respuesta y ahí están las 4 preguntas, las 5 preguntas que vamos a hacer. Y cuando entran a esta página www.menti.com, el código que van a ingresar es 5586-1036. 5586-1036. Entonces, los espero en Menti. Ya mi compañero Daniel les colocó en el chat el ingreso al link de Menti y también el código de acceso. Las dos primeras láminas que están en Menti son estas que van a estar viendo acá. Por favor, para saber que todos entraron, tenemos 9 participantes menos 2, tenemos 7 participantes. Por favor, denle acá en el corazoncito para saber cuántas personas tenemos ya aquí. Ya tenemos a una persona. Entonces espero por los demás para que ingresen acá y hagamos este pequeño ejercicio y comparar con los resultados que obtuvimos en el proyecto. Ya tenemos a tres personas. Vamos a esperar unos minutos más. Tenemos aquí a Carlos, a Gustavo, a una persona de apellido García, a Fernando, bienvenido, por cierto, la persona de apellido García también, bienvenido, Kirvin, bienvenido también, José Luis y Mario, bienvenidos. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué nos caracteriza? Los problemas nos caracterizan es que estos problemas, todos los problemas que enfrentamos en la organización, tienen múltiples caras, tal cual como un cubo de rugby. E inclusive en cada cara que estamos observando, tienen distintos elementos. Y al final nosotros lo que nos estamos enfrentando es a la complejidad de resolución de un problema. Y estas herramientas, las herramientas de mejora continua, lo que nos permiten es identificar el problema e identificar el nivel de complejidad. Cuando encontramos problemas simples, son muy seguros que son problemas que tienen una única causa y muy pocos componentes que interactúan entre sí, y una alta complejidad cuando son multicausales. Entonces, la primera pregunta que quiero que me respondan sobre el problema, y aquí tenemos una respuesta en el trayecto del transporte. Vamos a esperar más respuestas. Veamos quién más puede ofrecer información de dónde creen ustedes que está ocurriendo el problema. En el trayecto. Quisiera confirmar que pudieron ingresar. Aquí ya tenemos también, otra persona también está de acuerdo que en el trayecto, en el transporte, una tercera persona también en el transporte. Perfecto. En la manipulación por parte del transportista. Muy bien, un poco más específico. La manipulación pudiéramos decir en el proceso de carga y descarga del producto. Pudiéramos ser más específicos al describirlo, pero sí. Vamos a ver si tenemos una otra respuesta. Somos 7.
en el transporte y en las áreas de almacenamiento, perfecto, ya sea en la área de almacenamiento antes de la carga, en el área de almacenamiento intermedia, por ejemplo, puede ser en la tienda, este, o inclusive durante el proceso de instalación al cliente. Interesante, trayecto, transporte, conductores, tres elementos de un proyecto, de un proceso que sería importante observar. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver qué más encontramos. ¿Cuándo se produce este problema? Si en donde se produce es durante el transporte, ¿cuándo se produce? Atrás había una pequeña pista también de alguien que ya contestó que colocó durante la manipulación, pero tratemos de ser un poco más específicos a ver si se nos ocurre cuándo. ¿Cuándo? Al transitar por vías con mucha irregularidad, perfecto. Hablemos de huecos, hablemos de policías acostados, hablemos de cualquier otra eh, eventualidad dentro de la vía. Excelente. Vamos a ver si hay algún otro aporte. Vamos a esperar unos minutos para ver qué más aportamos. Mientras espero el aporte, vamos a buscar por acá en el correo algunas fotografías. Cuando no hay estándares establecidos para organizar la carga en la unidad de transporte o en las áreas de almacenamiento. Excelente. Esta explicación es muy detallada porque me está hablando de cómo es el proceso de manipulación de los artículos. En la siguiente, en la descarga, a medida que avanza dentro de la ruta, ya que si se llevan varios clientes, el ordenar puede lanzar las piezas, ciertamente. Ahí se te cortó por el espacio disponible, pero sí, si yo despacho a más de un cliente y dentro del camión, dentro de la ruta, tengo que hacer cargas y descargas y dependiendo de cómo cargué, si lo cargué de manera ordenada en función a cómo iba a ser el proceso de descarga o si no lo hice así, este, allí en esa manipulación ocurren esos pequeños eventos. Excelente, vamos a ver qué otra apreciación tienen. Tenemos aquí ya tres respuestas. Como les dije, voy a ver si les consigo acá unas fotos. Mientras esperamos un minuto más a las respuestas, mientras carga el Gmail, todavía no ha llegado. Ok, durante la descarga o la carga por la manipulación. Perfecto. Eso está también bastante relacionado a el punto 2 y la quinta opinión coincide con la cuarta. Vamos a rápidamente acá, veamos a lo que nos estamos refiriendo. Vean una puerta, tiene aquí un pequeño golpe, un pequeño raspón, aquí un golpe un poco más importante, aquí una astilla mucho más fuerte dentro de un módulo, un golpe leve, y fíjense que se estaban dando cuenta cuando ya estaban durante el proceso de instalación, porque verán que en la parte de atrás hay una nevera, una esquina golpeada de un elemento metálico, una puerta, y además de que está golpeada, verán aquí una mancha marrón en donde también está manchada, una gaveta. No, aquí no es la persona, aquí es en el medio, entre los zapatos está una astilla, una parte, a un componente de vidrio. Aquí se nota un poco menos, no lo señalaron, pero aquí en el centro hay golpes. Todos esos son golpes.
golpes que se llevan los productos. Vamos a ver a la siguiente pregunta. Vamos a tratar de seguir indagando sobre el proceso. ¿Quién está presente cuando ocurre el problema? ¿Quién está en el momento en que se genera el golpe? ¿Está presente la persona cuando se golpea el producto o no necesariamente está presente? Esperemos rápidamente a sus respuestas. Ok, depende del lugar donde se produce el golpe. El conductor del transporte, y hablemos del conductor e inclusive y muy probable de su acompañante, el chofer y el despachador. Perfecto, estamos claros de quién está allí. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en el proceso de traslado. Estamos dentro de ese proceso. Ajá, si es en el proceso de recepción por parte del cliente, debería estar en el encargado de la tienda. Perfecto. El chofer y el ayudante, generalmente la persona que manipula la carga. Si es durante el transporte, puede ser el conductor y el despachador. Perfecto, estamos súper ubicados en quién está presente. Por lo tanto, con él hay que buscar más información. Ahora, comencemos a hacer preguntas mucho más intensas. ¿Pero por qué se golpea la carga? Más allá de que por manipulación, porque manipulación está dentro de el manejo del producto, pero ¿por qué? ¿Por qué cuando manipulo el producto se golpea la carga? Mal empaque, excelente. Descuido, el transporte no necesariamente es el más adecuado, puede ser un transporte muy pequeño para la carga o el espacio interno para movilizarse inclusivemente también no es el más adecuado. Puede darse que el empaque no es resistente apoyando el punto uno y que la cava no tenga las condiciones adecuadas. Equipo de manejo no adecuados. Este me gusta mucho porque me están hablando no solo de mal empaque o de la cava, sino cómo, con qué objeto este, yo hago los procesos de traslado. El equipo puede ser una carrucha, lo hago a mano, utilizo algún tipo de cinturón especial, mala estiva. Ya aquí estamos hablando específicamente sobre una parte del proceso, una parte de en cómo se organiza el producto. Excelente. Ok, esta pregunta es para el final, esta página es para el final. Entonces volvamos acá y veamos qué recogimos durante aproximadamente 4 semanas, 3 semanas de recolección de datos en donde se evaluaron esos 27 proyectos que se ejecutaron. Me disculpan el tamaño de la imagen. La presentación también la van a tener, no se preocupen. Pero, por ejemplo, comencemos con la mano de obra. El personal no es calificado para realizar la carga correcta, la descarga en puntos de control sin infraestructura correcta para manipular la mercancía. Aquí estamos hablando de mano de obra y estamos hablando del transportista y posiblemente de su ayudante o encargado. La máquina, camiones sin sellado correcto permite el paso del agua porque inclusive llegaban algunos bienes mojados. En las descargas intermedias no queda ajustada la mercancía. Alguien comentó que durante el traslado, si estoy ejecutando entregas de más de un proyecto, yo probablemente tenga que movilizar los productos dentro del camión. Estamos hablando entonces de esas descargas intermedias. Pero cuando hago una descarga intermedia, quizás tenga que soltar alguna parte
de la carga y volverla a ajustar, y allí, en ese segundo ajuste, quizás no lo hago correctamente. Y por lo tanto, si no lo hago correctamente, muy probablemente estoy también tocando el punto uno de mano de obra, que el personal no está correctamente entrenado o calificado para hacer. Y la cava sin altura correcta para optimizar el espacio y el volumen de la carga, lo mencionaban un par de ustedes, en donde no necesariamente el vehículo tenía las condiciones adecuadas para poder cargar el material. Veamos en materiales: cartones protectores en las esquinas deficientes. Nadie mencionó la parte de protección, creo yo. Déjeme cerciorarme. Sé que colocaron en Bloplas, pero vamos a ver acá. Estaba acá. Bueno, no. Lo puedo considerar empaque porque no era Emboplas lo que decían ustedes. El proceso de empaque, ya sabes, la protección que lleva, no solo el Emboplas, sino cartones o cualquier otro mecanismo para protección. Entonces, los cartones eran deficientes, el Emboplas para embalaje era poco resistente, y el material de protección que hay entre los módulos para que ellos entre sí no choquen era el incorrecto o estaba mal ubicado. Vamos a hablar de medición. No existe un mecanismo formal de medición de chequeo de la mercancía cuando se está trasladando. No se contabiliza el costo de reposición de piezas y módulos con daños por el trabajo. No sé si se habrán dado cuenta, pero al principio, en la descripción del problema, solo se describía el problema, no se describía sus consecuencias. No se decía cuánto tiempo se tardaba adicional en reponer las piezas dañadas, ni cuánto costo implicaba en eso. Y en método, no existe verificación del amarre de la carga, no existe procesamiento para ajuste y amarre de la mercancía luego de descargas en puntos intermedios, y el procedimiento para separar los módulos de la base del camión no está bien definido. Por cierto, muchos de los módulos que se humedecían porque estaban en contacto directo con el piso del camión, y cuando llovía y se mojaban, entonces filtraba. Entonces, ¿quiénes eran las personas que están aquí involucradas en este proceso? Ustedes acertaron: transportistas, pero también están los responsables de recepción en tienda, el mismo cliente que por supuesto se queja, y los responsables de operaciones, que muy probablemente son los que hacen la carga inicial del producto. Estuvimos muy bien aquí. Cuando se hizo un análisis de 5 por qué, por eso les dije que este análisis se hizo, se aplicó 5W, 2H, yo diría que se aplicaron 4W, porque la quinta W, que fue un por qué, se aplicó con los 5 por qué. Comenzamos a pensar en el embalaje del producto no está teniendo la eficiencia correcta. El primer por qué: las piezas o módulos están sufriendo daño tanto de humedad y golpe. Eso es lo que tenemos de certeza que está ocurriendo. Pero cuando nos preguntamos por qué, en cuanto a los golpes, el cartón de las esquinas se puede estar desprendiendo con facilidad. Si vuelvo a preguntar por qué, la fijación del cartón en las esquinas se está haciendo con tirro, lo que hace muy manual el proceso y es un producto con baja adherencia. ¿Por qué? La longitud de los cartones no permite una fijación con otro elemento como fleje para mantener más firme la protección. Las esquinas eran protegidas con un cartón, pero muy probablemente de un tamaño muy pequeño, y no permitía otro tipo de sujeción. El cartón que se usa para construir las protecciones en las esquinas es de reciclaje. Quiere decir que no es un producto hecho a la medida para proteger. Y su fabricación es manual, o sea, se hace en casa. Entonces, cuando se analizan a través de los 5 por qué, yo lo puedo estar generando o creando o planteando la hipótesis que, dado que no tengo un esquinero correcto, se está presentando los golpes. Aunque si ustedes se dieron cuenta, la mayoría de las fotos que les mostré, los golpes en su totalidad no eran en las esquinas, eran en componentes o en las partes intermedias del producto.
El Emboplas está llegando con desperfecto. Primero, las primeras descargas del camión y el movimiento de los módulos empieza a afectar el Emboplas. ¿Por qué? Porque roza con el piso, roza con los otros módulos y se puede dañar. Además, las revisiones en los puntos de control afectan la sobremanipulación del Emboplas, del producto. Y la mayor manipulación del Emboplas muy probablemente pierde su adherencia, pierde su protección. Sin contar que Emboplas no necesariamente es un producto totalmente adecuado para protección antigolpes. Sigo preguntándome por qué. Ahí comienzan las razones que ustedes comenzaron a escribir en sus causas. Para optimizar el espacio del camión, muchas veces se deben mezclar módulos de diferentes destinos en la disposición del espacio de carga, lo que conlleva una mayor manipulación de esto. Ya estoy ubicando un elemento dentro del proceso, que es el espacio físico dentro del camión, que dado a ese espacio yo tengo que buscar un mecanismo distinto de almacenamiento, pero que ese mecanismo de almacenamiento obliga a la mezcla. Y al tener productos mezclados, además de que puedo entregar productos de manera equivocada, los tengo que manipular durante las entregas. Por supuesto, acá ya se dan cuenta de que el Emboplas es un material protector con alta resistencia. Pero ¿por qué tengo que optimizar el espacio y por qué tengo que mezclar? Pues bueno, porque los costos de transporte obliga a optimizar el máximo de la ruta y a cargar el vehículo con mayor cantidad de proyectos. Otra causa, el acomódulos dentro del módulo de camión permiten movimientos bruscos que pueden ocasionar daños y golpes. Cuando se dieron cuenta de que los golpes no necesariamente eran en las esquinas, sino también eran en otras zonas, comenzaron a preguntarse por qué. Bueno, si el módulo vibra internamente del camión, ahí se golpea. ¿Por qué? La carga luego de colocada no es sujeta correctamente. Esa puede ser una causa. O los materiales protectores que se utilizan entre los módulos para que estos cuando choquen ese elemento intermedio amortigue el golpe e inclusive lo evite, se está colocando de manera incorrecta o no necesariamente es el más adecuado. Pero además no se está verificando si hay un ajuste correcto cuando se está cargando los módulos. Aquí estamos hablando de que no existe un proceso, no existe un procedimiento establecido para esa actividad. Y además no se tiene definido un material idóneo para hacer la separación del mobiliario. Utilizaban distintos materiales de distintas tipologías, de distintos tipos de resistencia que no necesariamente son los más adecuados. Al final, falta de control de calidad. Entonces, con un análisis psíquico, ¿por qué? Lo que buscamos es entender a mayor profundidad lo que está ocurriendo en el proceso. Eso, señores, en Lean Manufacturing tiene dos nombres. Tiene el primer nombre que es Genji Genbutsu. Me comprometo a mandárselos por el nombre completo. Genji Genbutsu es una técnica que implica que como supervisor de un proceso, tú debes ir a observar el proceso para poder entender por qué está fallando. Y el otro término o la otra acción que tú haces es Gemba. Gemba en Lean Manufacturing se refiere al área de trabajo, al área en donde agregas valor. Tú tienes que hacer Genji Genbutsu en el área de trabajo, o sea, tú tienes que ir a ver tu área de trabajo. ¿Cuál es tu área de trabajo en este momento? Señores, tu área de trabajo no es únicamente en el proceso de carga y no es únicamente en el proceso de descarga. Tu área de trabajo es el camión, el área física, como colocaron ustedes en algunas de las respuestas a sus preguntas. Otras respuestas a otros elementos, como las piezas o módulos están sufriendo daño por humedad, particularmente asociado a la humedad. El camión no es hermético, permite la entrada de agua. Los módulos no se colocan de manera de que estén elevados por el piso y eviten el contacto directo con la humedad, más allá de que si la cava ya no es hermética, ahí ya hay un defecto.
y no se tienen las estilos de plástico de madera a la mano para colocar correctamente, para ubicar correctamente los productos dentro del camión. El camión per se ya tiene un defecto. Ya tú estás viendo que el camión tiene un defecto y no lo corrige, se va a seguir presentando por lo menos uno de ellos. Y en cuanto a que se deja olvidado en el almacén componentes de módulos y proyectos, se dieron cuenta que no eran por entregas durante las entregas parciales, sino que inclusive el elemento que no llegó a la tienda o que no llegó al cliente estaba en el almacén. Estaba en el almacén, o sea, sí se elaboró, sí estaba dentro del checklist de producción, sí se corroboró de que estaba producido, pero en el checklist de control de calidad en donde se hace el despacho, este, no se verifica. ¿Y por qué no se verifica? Porque se confía en los operarios que hacen la carga del camión. ¿Pero por qué se confía en los operarios? Bueno, porque son personas que técnicamente están entrenadas para hacer ese proceso. Pero cuando se siguió indagando por qué ocurría eh, la falla de por qué el operario no encontraba todas las piezas correspondientes a un proyecto, es que no existe un área formalmente definida para el almacenaje de los proyectos cuando se va a hacer el proceso de despacho. Los proyectos son almacenados no, a lo largo de todo el almacén, en cualquier espacio en donde se pueda colocar, se coloca. Por lo tanto, al no estar un proyecto unificado en un solo sitio, por supuesto, puede haber un error. Por lo tanto, la causa real de por qué yo dejé olvidado un componente eh, en un almacén es porque nunca hay un área delimitada de despacho, porque no se respeta el checklist de carga y porque los módulos, no está escrito aquí, los módulos correspondientes a un proyecto no están identificados y ubicados de manera consolidada en una única zona de despacho. Entonces, ¿qué quiere decir, señores? Que los análisis de causalidad se hacen sobre todas las transacciones, sobre todos los eventos, sobre todas las posibles causas que se puedan identificar. O sea, se recopila y se valida que cada una de esas causas exista o no y si existe o no, se corrige. Pero ¿por qué decimos que el registro de los incidentes y la medición es el mejor mecanismo de mejora? Durante la ejecución del proyecto, yo les pedí a los equipos que recogieran data. Muéstrame todos los despachos que has hecho durante tanto tiempo y dime qué ocurrió, cuándo ocurrió, en dónde ocurrió, todo. Entonces, un ejemplo de estas mediciones es en el camión 1, en la fecha del despacho del 28/5 del 2021, el destino Caracas-Maturín, iban 6 proyectos, llegó un módulo golpeado, faltaron por despachar 2 bisagras de 60 grados y un tiraluces de LED. Causa la inspección de la mercancía. La Guardia Nacional caminó sobre los módulos, o sea, durante la inspección en una de las alcabalas, quien hizo la inspección, Guardia Nacional, caminó sobre los módulos y golpeó uno de los módulos. Y los faltantes en el despacho de las bisagras, a pesar de que se hizo un control de calidad en la salida de producción, fue por falta de stock. Camión 2, otro día, 11/6/2021, iban 7 productos, destino Caracas. Faltó despacho de puerta línea clásica, faltó un producto. Un daño importante en una máquina en particular no permitió que se fabricara la puerta y no se envió la puerta. Camión número 3, 5 productos del 18/6, destino Caracas, Puerto Ordaz. Un módulo golpeado, un herraje de módulo dañado por golpe. Faltaron correderas de vestier y closet de un cliente.
La descarga parcial de un producto intermedio por personal sin calificar generó parte de los golpes. Falla de stock de materia prima. Entonces, si ustedes miden sus procesos, analizan sus procesos y analizan cada vez que se ocurre causa, ustedes pueden ir estableciendo mecanismos de mejora sobre sus procesos. Las acciones correctivas están allí descritas. Ahora si vienen las preguntas. Me voy para el Menti, que es un poco más grande la pantalla. Preguntas. ¿Qué preguntas me pueden hacer con respecto a esto, a este proyecto en particular o con respecto a cualquier tema asociado a mejora continua? Tienen derecho a palabra, pueden activar también el micrófono si desean y no quieren escribir, sino conversar. Pueden activar también el micrófono. Juan, Ok, Gustavo, Gustavo, te doy la ¿cómo estás? palabra. Sí, pregunta, yo creo que más que pregunta es una reflexión para cualquier negocio, ¿no? No importa el tamaño del negocio, no importa ¿cómo se llama? El tipo de negocio, la mejora continua debe estar presente en tu actividad, ¿no? Actividad, o sea, diaria de tu operación. Siempre se conversa en muchos foros sobre el tema de hacerlo bien la primera vez. Siempre hay una mejor manera de hacerlas, ¿no? Las cosas. La primera vez puede salir bien, pero la segunda vez puede salir incluso mejor. Y una tercera vez puedes cambiar el proceso. Ya un proceso lo puedes mejorar a cierto punto, pero después de esa mejora ya debes cambiar el proceso. Entonces, claro, en eso la mejora continua te apoya, porque ya cuando optimizas un proceso, pues o lo cambias para hacerlo de forma diferente, o lo llevas a su máximo nivel de eficiencia. Yo creo que parte de estos ejemplos de estos casos, que son vida real, son negocios sencillos, pues tú los puedes aplicar a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de operación. Sí, Gustavo, tienes toda la razón. Para complementarte a estos chicos, digo yo chicos, porque el equipo de Arcusin, si bien es cierto, estuvo en el diplomado número 6 de cadena de suministro que ofrece Uniquemia y ESA, yo los conocí a ellos en el 2014, en un diplomado de operaciones que se dio en Maracaibo. Y desde allí ellos están trabajando con mejora continua, inclusive allí también yo les cocheo un proyecto y desde allí no han dejado de hacerlo. Inclusive ayer cuando les dije tienen fotos que me puedan compartir, que no les importe que yo muestre, me mandaron esas fotos y después me mandaron un audio diciendo, profesor, me gustaría hablar otra vez un rato con usted porque tenemos acá una situación y queremos ver cómo podemos enfrentarla. Entonces, tienes razón, Gustavo, o sea, la mejora continua no debe parar nunca, o sea, debería ser una acción natural de nuestras organizaciones. ¿Alguien más? Mario, José, Víctor o José Luis. Acá tengo dos José Luis Campo, José Luis Abreu. Quien quiera participar, con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Darle el agradecimiento, profesor, por este conocimiento que está compartiendo con todos nosotros. Y básicamente quiero compartir la tesis de que el acercamiento al lugar donde ocurren los acontecimientos es vital, conocer las Sí, condiciones en que el equipo opera, entenderlos, es vital ese acercamiento porque a veces pretendemos resolver los temas desde un escritorio con un conocimiento teórico y pasamos por alto cosas que son elementales, que al final son las que marcan la diferencia. Creo que estas metodologías tienen que ser de dominio desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo y que esas personas que al final son los que terminan ejecutando el trabajo entiendan el propósito
para el cual están contratados. Eso es sumamente importante. Fíjese que yo tengo una experiencia en un almacén. Bueno, yo siempre le decía a los chicos, tenían una caja de galletas y como era una caja liviana, tendían a lanzarla. Y yo les explicaba, chicos, ¿qué les parece esta situación? ¿A ustedes en algún momento han comprado una galleta con esa ilusión de llegar a su casa y mojarla en café y disfrutar ese momento? Y cuando la abren está totalmente partida. Entonces, cuando ellos entienden que hasta eso llega el propósito de todo su trabajo, toman conciencia del tema de la manipulación. Entonces, yo creo que en ese aspecto es importante tomar en cuenta a todos los actores de la cadena que participen de Sí, forma activa. sí, Bueno, sí. muy agradecido por esta sesión. Sí, tienes toda la razón, José Luis. Y de hecho, quienes pueden resolver el problema y quienes tienen la información para resolver el problema son ellos, los que están operando día a día, no nosotros que estamos, como dices tú, en una oficina o en un salón de clases. Yo, gracias a Dios, soy consultor y soy profesor, no soy profesor y soy consultor. Yo primero estuve mucho tiempo en campo, todavía, ahorita no lo estoy directamente, pero eh, toda acción de mejora continua se hace en campo, toda acción de mejora continua se hace en el sitio. Te leo, José Luis Abreu. Buenas tardes, agradecido por tu agradecimiento. Sí, es aplicable a cualquier tipo de organización, José Luis. Si bien es cierto, fíjate que esta empresa, si bien es cierto, es una empresa de manufactura, fabrica muebles de cocina, el proceso que en donde se aplicó no era en el proceso fabril, fue en el proceso de traslado, en el proceso logístico, que inclusive hasta uno como organización dice, ya lo despaché, eso no es problema mío. No, sigue siendo problema tuyo. Y es un proceso que no es fabril, es un proceso de servicio, pero ciertamente inclusive lo puedes aplicar a empresas de servicio. Si ustedes tienen tiempo, les cuento rápidamente dos experiencias más. Una empresa de consultoría que entregaba propuestas económicas para implementar tecnología, instalar servidores, instalar antenas de comunicación, etcétera, en Venezuela. Una vez me contactó a partir de un proyecto en un aula de clase porque sus propuestas estaban tardando más de 60 días en llegar a sus clientes. O sea, yo no puedo esperar 60 días a que un cliente reciba una propuesta mía porque en ese momento, primero, otro competidor se puede adelantar, pero segundo, puede perderse el timing de obtener la venta. Y se hizo un estudio, José Luis, sobre por qué se estaban retrasando las propuestas económicas. Y eso no tiene nada de manufactura incorporado, pero ojo, si es un proceso fabril, porque se fabrica, es un documento con el cual yo voy a convencer a un cliente de que me compre a mí mi servicio. Entonces, uno quizás está mal acostumbrado por, por el origen de estas herramientas, de que estas herramientas son de aplicación únicamente exclusiva a manufactura, ¿no? Esto se puede aplicar, señores, a todo, inclusive a nuestra vida, a nuestra cotidianidad. O sea, podemos tener ese tipo de herramientas. Bueno, si no tenemos... Ah, bueno, Mario, adelante, ya vi que prendiste el micrófono, adelante. Bueno, gracias por la oportunidad de participar. No, es como No, usted dice, si las mejoras constantes son las que ayudan a impulsar en cierto modo la visión y el objetivo de las organizaciones. Yo trabajo en el área de consumo masivo y evidentemente, como tú lo plasmaste en el ejemplo, cuando una persona va a hacer el consumo de una galleta, algo tan simple, siempre procura tener una buena presentación. Y de ahí es donde parte la mejora, como dices tú, en el proceso, desde el momento de la recepción de la mercancía por parte del proveedor hasta que nosotros hacemos la entrega a nuestro cliente final. Entonces, el concientizar a las personas de cuánto valía en cierto modo, su aporte para que ese cliente quede satisfecho es de vital importancia y en las mediciones, haciendo referencia a lo que es la mejora continua,
pues siempre tenemos que estar pendientes de ellas, pues en ver la rotación de los productos, las fallas a nivel de los despachos que nos están originando, el uso adecuado de los camiones, todos esos puntos hay que considerarlo y que son valederos, pues. Sí, fíjate, Mario, que me hiciste recordar otro proyecto, no de la sexta corte, sino de la quinta, del año, para ver, del año pasado, eh, o de principios de año. Estoy confundido con respecto a la fecha, pero de la quinta corte en todo caso, en donde un proyecto que se realizó, no lo llevé yo, lo llevó otro de los profesores dentro del diplomado, pero que tenía que ver con algo de los niveles de reposición que deberían existir en una determinada tienda retail de algún conjunto de productos, eso por un lado, y por otro, que en la gestión y administración de los anaqueles, que tú como parte mercadotecnia tratas de maximizar y optimizar el espacio para que los productos de mayor consumo estén disponibles, ese estudio arrojó dos cosas, que habían productos que estaban ocupando espacio y productos que no tenían la suficiente rotación, y por otro, que además habían unos quiebres de stock importantes y que había además clientes que dejaban de comprar un producto que era altamente demandado. Y ahí no estoy aplicando mejora continua a Fabril, ahí estoy aplicando mejora continua a un proceso en particular que es específicamente la venta. Entonces, si bien es cierto, es parte de la cadena de suministro de una organización, porque es la venta, es el punto final donde yo llego, yo la mejora continua la puedo aplicar en cualquiera de los espacios. Y tu área de trabajo y tu referencia me hizo recordar ese caso también. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los otros asistentes? No sé si me escuchan. Sí, sí, te escucho. Ok, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, profesor, por todo el aporte que está haciendo acá. Sin embargo, fíjese, que primero una reflexión y luego una pregunta. ¿Cómo no? En cuanto a la mejora continua, considero que, bueno, el tema de la pandemia nos ha traído bastante, digamos, con un proceso de adaptación bastante acelerado, ¿no? Para las empresas de logística, tanto de servicio y de retail o fabricación. Lo que me lleva a decir que, bueno, la mejora continua, como ustedes lo han dicho en algunas oportunidades, sí, no podemos parar, o sea, nunca se termina. Lo que hoy es nuevo, mañana queda en el archivo, ¿no? Queda para, como una experiencia. Ahora Sí. bien, en cuanto a la pregunta, era para la medición de la satisfacción de los clientes. ¿Qué aspectos deberíamos tener en consideración eh, para hacer esas mediciones? O qué preguntas, si es necesario, o qué canales, si sea un cuestionario, un formulario que se le pueda mandar a un cliente para medir la satisfacción? ¿Qué aspectos, digamos que importantes o medulares deberíamos tomar en consideración para hacer esas mediciones? Muchas gracias. Ok. Te doy un par de ejemplos con dos negocios totalmente disímiles. Primero, una empresa de cadena de suministro. Comencemos con algo asociado al tema que estamos trabajando. Hay un indicador en las empresas de cadena de suministro que se llama Perfect Delivery, que tiene hoy que ahorita, ajá, gracias, que ahorita no me acuerdo cuáles son las siglas que se utilizan, pero ¿qué significa Perfect Delivery? A tiempo, con el costo adecuado y en la cantidad correcta. Y últimamente se está incorporando con los documentos correctos. ¿Por qué? Porque tú dentro del proceso de despacho le entregas también al cliente en muchas oportunidades la factura cuando la haces, cuando la entregas en físico, cuando no has hecho el proceso vía electrónica. Ese Perfect Delivery son esos cuatro grandes indicadores de un proceso de cadena de suministro. Y eso aplica para todos. O sea, toda empresa de cadena de suministro quiere entregar a tiempo la cantidad correcta
y al costo correcto. Y por supuesto con los documentos que reflejen estos 3 elementos. Eso por un lado. Entonces, ¿qué les invito? Bueno, mi compañero de soporte les va a compartir la presentación, una breve presentación, la que acabamos de ver. También les van a compartir la grabación de esta actividad. La encuentran en el canal de Uniquemia. Posiblemente en un par de días va a estar ya colocada. Y los invitamos a que revisen si están en interés de conocer a mayor profundidad los temas que ofrecemos en el diplomado, las materias que se van a dar, el precio. Con mucho gusto les podemos mandar el brochure del mismo y que cuenten con esa información. Bondades de este diplomado, todos los profesores somos de campo, o sea, los profesores somos mitad académicos, mitad consultores, todos tenemos experiencia en campo, por lo tanto no podemos contribuir con ustedes con el conocimiento que traemos de la práctica. Muchos de los profesores además también son coach de proyectos dentro del diplomado, por lo tanto entonces tendrán la oportunidad de tener un cara a cara con alguno de ellos, trabajando un tema en particular. Normalmente los equipos son de a 4 o 5 personas y por supuesto se escoge uno realmente para trabajar. Y este diplomado, además de que tiene excelentes profesores, es un excelente diplomado porque van a tener mucha interacción, van a tener mucho aprendizaje, van a tener mucho ejercicio, van a tener mucha este, actividad y además, no solo certificado por IESA, que es una gran escuela de negocios venezolana, sino también tiene doble titulación. También va a quedar registrado por parte de Uniquemia en España y entonces esa doble titulación también es un aporte de valor para ustedes, más que todo para el elemento curricular. Entonces, de aquí, de hecho, Gustavo es un ex alumno del diplomado. Siempre que puede estar por allí acompañándonos en nuestras actividades. Les agradezco este tiempo, les deseo éxitos. Si tienen dudas o quieren información, no duden en contactarme. Me pueden ubicar por Uniquemia en la página. Les coloco acá mi correo. O mejor dicho, le digo a mi equipo de soporte que cuando les mande la presentación me copien a mí también dentro del correo y cualquier cosa me llega la información. Así los contacto. Éxitos. Si no tienen ninguna otra pregunta, que pasen una excelente tarde.